Bendiciones, gracias por conectarse una vez más a este tiempo de educación donde vamos a estar trabajando lo que es la teología de la iglesia en esta clase doctoral del módulo número 9. Vamos a ver. Introducción. Mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio. Esta no es la definición bíblica de la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria. La raíz del significado de la palabra iglesia no es de un edificio, sino de personas. Es irónico que cuando le preguntan a la gente a cuál iglesia asiste, usualmente ellos se refieren a un edificio. En Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Pablo se refiere a la iglesia en su casa, no a un edificio, sino al cuerpo de creyentes. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Efesios 1, 22, 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes en Jesucristo desde el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta la segunda venida de Cristo. Así que para comenzar esta introducción podemos ver que este punto de lo que es la teología de la iglesia comienza con hablarnos de lo que es la iglesia, que la iglesia no es un edificio como ya todos sabemos, sino que la iglesia se está refiriendo a lo que somos las personas, el individuo. Nosotros somos los que somos iglesia. Nos congregamos en un templo, pero somos nosotros los que hace iglesia. Ahora bien, partiendo de ahí, de que nosotros somos la iglesia, entonces el otro elemento que hay que añadir de la comprensión de la iglesia es que entonces, ¿quién dirige la iglesia? ¿Quién dirige a este tipo de personas? ¿Quién es el que está armando de esto? Pues entonces es Cristo quien es la cabeza de la iglesia. Es algo muy interesante porque quizás nosotros podemos tener muchos ministerios, muchos proyectos, podemos ver que existen diferentes denominaciones con relación a lo que es iglesias, ¿no? Podemos ver muchos nombres, muchas formas de ser iglesia, pero sí lo interesante de esto es que no importa cómo nos podamos llamar, no importa cómo hagamos nuestras labores en ese ministerio, lo interesante de esto es que cada uno de nosotros tenemos que reconocer que es Cristo quien es la cabeza. Podemos ver la iglesia como negocio, porque constitucionalmente está registrado como negocio. Podemos operarlo con mecanismos de auditorías, con mecanismos de forma de gestión de negocio, porque así lo exigen los países donde estamos y tenemos que estar regulados por lo que son las leyes, los estatutos, las guías de los gobiernos en cómo se desarrolla una iglesia, cuáles son los informes que debe de presentar, cómo se debe de organizar, quién debe ser el presidente, quién debe ser la junta, y todas estas cosas son necesarias para poder establecerlo en cada país. Pero no podemos olvidarnos de que la base principal de lo que estamos formando legalmente en un aspecto secular, ¿no? De negocio, quien realmente tiene el control de esto que estamos haciendo es Cristo. Y ese enfoque nosotros como ministros, como pastores, como líderes,
no debemos de dejarlo a un lado. En ocasiones podemos estar tan enfocados en los planes, en los desarrollos, en las metas a corto plazo, en las metas a largo plazo, en los proyectos, que quizás se nos olvida quién es la cabeza. Y si la cabeza nos permitió, si la cabeza nos dio esa bendición, esa oportunidad, ese voto de confianza, si fuéramos a decirlo así, de que pudiéramos organizarnos y poder desarrollar un ministerio para poder bendecir otras vidas, entonces deberíamos de responder hacia la cabeza. Así que todo lo que hagamos en el ministerio, todo lo que podamos desarrollar, planes, proyectos, todo lo que podamos hacer, debe de ir dirigido que responda a Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere que yo haga con este proyecto? ¿Qué es lo que Cristo quiere que yo haga con esta nueva iniciativa? ¿Qué es lo que Cristo quiere que yo haga con este nuevo modelo, este nuevo formato? Y entonces cuando nuestras estrategias, si fuéramos a llamarlo así, van dirigidas a poder pensar qué es lo que quiere que Cristo haga, porque sin duda, si hoy día existen ministerios, existen iglesias, sin duda es porque Cristo nos ha dado ese voto de confianza. Sin duda es porque hemos sido llamados para unirnos para ese proyecto. Sin duda hemos sido escogidos, elegidos para poder para poder estar y hacer ese proyecto. Ahora, la diferencia de un negocio a hacer iglesia es que el negocio yo puedo delinear estrategias para el crecimiento del negocio. Pero aquí en Cristo, yo solamente soy un servidor. Aquí en Cristo yo voy a asumir toda la responsabilidad de poder entender, de poder conectarme con el propósito por el cual me están dando la oportunidad de crear esto, porque va a desarrollar una función, va a desarrollar unos objetivos que quizás yo ni los conozca, porque no se nos da todo el plan completo. Se nos va dando a poco la iluminación del Espíritu Santo en el ministerio, nos va llegando paso a paso, y después al final decimos, wow, mira lo que hemos alcanzado y comenzamos aquí y vamos por allá, porque va paso a paso, va paulatinamente, y entonces ahí es el foco, ahí es donde queremos llegar. Queremos llegar que podamos conectarnos con la cabeza. Esto no se trata de lo que yo conozco, esto se trata de lo que Cristo quiere que yo haga con el ministerio que ha puesto en mi mano. Amén. Seguimos. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Me escuchan? Estamos bien. Vamos a seguir. Vamos a hablar de la Iglesia Universal. De la Iglesia Universal. La Iglesia Universal. Mira, ¿qué pasó aquí? Vamos para verlo. La Iglesia Universal es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo. Primera de Corintios 12, del 13 al 14, dice:
porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Aquí vemos que cualquiera que ha depositado su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo y ha recibido el Espíritu de Cristo como evidencia. La Iglesia Universal de Dios la forma todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. Algo que no podemos perder de vista, es que la Iglesia Universal es todos aquellos que hemos sido unidos, hemos sido llamados a la gran salvación de Jesucristo, y no importa de qué país somos, no importa denominación que podamos practicar cristiana, no importa cómo manejemos el ministerio, todos hemos sido llamados y todos somos el cuerpo de Cristo o la Iglesia Universal. Ahora bien, sin duda vamos a encontrar algunas diferencias entre unos países o otros por las cuestiones culturales. Sin duda vamos a encontrar aún en los mismos países diferencias en las liturgias, en cómo se desarrolla un ministerio hacia otro, cómo ejerce sus funciones, cómo las aplican, cómo es su forma de adoración, cómo es su forma de hacerlo. Pero no significa que somos diferentes cosas. Significa que somos parte de una iglesia universal. Y cuando comprendemos esto como ministros, como pastores, Benji, ¿va a decir algo? No. Como cuando comprendemos esto como ministros, como pastores, es muy interesante porque entonces ya yo no miro al otro por ver nuestras diferencias, sino que lo voy a mirar partiendo de que es parte de la Iglesia Universal. Y como parte de la Iglesia Universal, ¿qué función, qué tarea está desarrollando? Y yo debo de mirarlo y yo debo de reconocer lo que está realizando. Así que igual, ¿verdad? Cuando miramos otras iglesias, otros ministerios, otros proyectos, debemos siempre de partir de que cada uno de ellos es parte de una iglesia universal. Quizás no hagan las cosas como las hacemos nosotros. Quizás no la ejecuten como lo hacemos nosotros, pero es parte de una iglesia universal. Es parte de una agenda eterna que quizás nosotros no conocemos. Es parte de algo que está ocurriendo que nosotros quizás no podemos ver. Incluso en una ocasión le hablan a Jesús sobre esto los discípulos. Y los discípulos le dicen a Jesús, oye, hay otra persona por allá orando, echando fuera demonios. Y Jesús le dice, si no está en contra de nosotros, está con nosotros, déjalo tranquilo. Y me parece que es uno de los versículos muy interesantes con relación a lo que es la Iglesia Universal. También a Pablo en una ocasión se le abordó sobre este tema a los discípulos de Pablo, porque había personas, ¿verdad? Y decían, no, es que yo soy de Pablo, y otros decían, no, yo soy de Apolo. Y había, ¿verdad? Y Pablo dice, mira, uno es el que siembra y otro es el que recoge, y todos trabajamos para el mismo Señor.
Así que no solamente le ocurrió a Jesús, sino también más adelante en el ministerio de Pablo siempre ha habido estas situaciones con la congelación a los ministerios, a los proyectos, a las iniciativas, cómo lo hace uno, cómo lo hace otro. Pero si está hablando del Señor, pues debería estar con nosotros, no debería estar por allá. Pero igual, es que quizás nuestra mente finita no podemos comprender como humanos lo que es la Iglesia Universal, el rol que juega la Iglesia Universal en la agenda eterna de Dios. Quizás no lo podamos comprender a simple vista, incluso quizás no los comprendemos nunca hasta que podamos llegar al día final y que todas las cosas se nos puedan aclarar. Pero algo muy interesante es que sí existe la Iglesia Universal, que sí está presente en el mundo, que sí cada uno de ellos está haciendo una función y está cumpliendo con su propósito, con su diseño por el cual ha sido llamado. Y esto como ministros, como pastores, no podemos perderlo de vista nunca. No podemos caer en esos juegos como cayeron los discípulos de Jesús o cayeron los discípulos de Pablo, de que si uno es de Pablo, uno es de Apolo, que si aquel Jesús está por allá o aquel no. Somos una iglesia universal y estamos todos operando en una agenda eterna que quizás no la conocemos a amplitud porque es un macro universal que no lo podemos comprender. Es imposible hacerlo. Pero sí existe y sí debemos de mirarlo como ministros desde este contexto. Y como ministros, como pastores, como líderes, poder enseñarlo. Cuando alguien te haga preguntas, cuando alguien te diga, no, es que está en la Iglesia Universal. Yo siempre traigo de ejemplo, para poder pasar a la otra parte, siempre traigo de ejemplo la discusión que siempre hay entre el evangelista y el maestro, ¿verdad? Siempre hay, yo siempre por muchos años doy este ejemplo, y es que el evangelista le dice al maestro, tú tienes que salir de ahí, de la iglesia, tú tienes que salir de la iglesia porque afuera que están las almas, y hay que buscarlas, y hay que orar por ellos, y hay que ministrarles, y hay que hablar, y hay que llevar el evangelio. Y el maestro le dice, sí, eso está muy interesante, pero después que tú los predicas, después que tú los conviertes, alguien tiene que discipularlo, alguien tiene que enseñarle, ¿verdad? Y eso es lo que se trata de la Iglesia Universal. Yo creo que todos jugamos un papel, todos jugamos un rol, todos tenemos un propósito, un diseño definido, y no estamos para decir este está encerrado o este está afuera, y todos deberíamos estar afuera. Yo, ¿verdad? Como pensamos, ¿verdad? Quizás un grupo evangelístico sale a las calles a evangelizar y escribe en sus redes sociales, esto es hacer iglesia, esto es lo que es ser iglesia, estar aquí. Pero igual, esa gente luego va a necesitar llegar a un lugar. Esa gente luego van a necesitar congregarse. Esa gente van a necesitar discipularse, que alguien se tome del tiempo y el cuidado de poder enseñarle de la palabra del Señor. Y no deberíamos menospreciar cada rol, no deberíamos menospreciar cada propósito que Dios nos ha dado en nuestras manos, porque igual somos todos una iglesia universal en una agenda eterna, en una agenda de macro, que quizás a simple vista no la podemos ver ni entender, pero sí existe y sí debemos de respetar y sí debemos de orar para que la iglesia del Señor siga avanzando y siga haciendo su labor, aunque yo no comprenda toda la agenda eterna para el mundo y cómo opera para que sea efectiva, para que la gente pueda conocer al Señor. Amén. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? Para ir a la próxima clase. Ya, la próxima tema. Listo, seguimos. ¿Estamos ready? ¿Estamos listos? ¿Estamos ready? Seguimos. Sí, señor, sí, señor. Vamos para allá. Y vamos a terminar, ya ir terminando esta clase, hablando de lo que es la iglesia local. Ya hablamos de lo que es la iglesia universal y ahora vamos a hablar de lo que es la iglesia local.
La iglesia local está descrita en Gálatas 1, del 1 al 22. Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Aquí vemos que la provincia de Galacia había muchas iglesias, lo que llamamos una iglesia local. Una iglesia bautista, luterana, metodista, etcétera, no es la iglesia como en la iglesia universal, sino más bien es una iglesia local, un cuerpo local de creyentes. La iglesia universal la forman los que han confiado en Cristo para salvación. Estos miembros de la iglesia universal deben buscar compañerismo y edificación en una iglesia local. Ahora aquí es donde entra un punto muy interesante de lo que es la iglesia local. Yo creo que cada uno de nosotros pertenecemos, somos parte, accionamos de lo que es una iglesia local. Y este pensamiento, esta visión, esta forma de verlo así como lo vamos a explicar hoy, la iglesia local, es la que va a desarrollar y fortalecer el ministerio de la iglesia, el proyecto. Es lo que le va a dar forma, es lo que va a poder bendecir, es lo que va a poder ser efectivo cuando nos concentramos en lo que somos. Cuando nosotros identificamos que yo soy una iglesia local y que hay una responsabilidad sobre mi vida ministerial, porque estamos hablando de funciones ministeriales, cuando reconozco que sobre mí hay un compromiso, una responsabilidad ministerial de ejercerlo de forma local, entonces yo voy a dejarme dirigir por la cabeza, por Cristo, y decir, ¿cuál es mi función? ¿Hacia dónde voy a dirigir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a impactar? ¿Qué vamos a poder desarrollar? Porque nuestra meta y nuestro enfoque es poder ser esa iglesia local. Esa iglesia donde la gente pueda encontrar una palabra de fe, de esperanza, de ánimo. Ese lugar donde pueda llegar y encontrar el refrigerio que realmente necesite. Y yo creo que ese es el reto, ese es el desafío de la iglesia local. La iglesia local no debe de estar desconectada de donde está. La iglesia local debe de estar sembrada donde está. Debe conocer a su gente, debe conocer quiénes son sus personas que están en ese lugar, si son gente jóvenes, si son profesionales, si son retirados. Debe conocer el contexto, debe conocer la cultura, debe conocer cómo se mueven los asuntos. ¿Por qué? Porque es parte de ella. No es un ente despegado. Yo soy parte de esta comunidad local. Yo conozco lo que aquí se mueve. Yo conozco cómo funciona esta ciudad. Yo conozco quiénes son las familias que están a cargo de la ciudad. Conozco los empresarios, conozco los otros pastores que estamos aquí juntos trabajando como iglesia local. Conozco los proyectos de ayuda social, yo debo conocer a las personas necesitadas, dónde se ubican, dónde están, cuáles son sus necesidades, y debo de entonces de comprender de mi rol ministerial como iglesia local. Claro, esto no significa que voy a apuntar a todos, cada uno de ellos. Significa que yo pueda conocer, primeramente, conocer dónde estoy, cuál entonces es el lugar local donde Dios me trajo y donde yo voy a ser de bendición. Ahora, ¿cuál es hacia dónde me voy a dirigir? ¿Cuál va a ser ese enfoque? ¿Cuál va a ser esa dirección? ¿Cuál va a ser esa población a la que yo voy
a poder dirigirme. Si fuera un ministerio, ¿verdad? Si fuera un proyecto. Si fuera una iglesia, el reto es más amplio, porque una iglesia tiene que suplir las necesidades del lugar local. Debe de haber oportunidad para los jóvenes, debe haber oportunidad para los niños, oportunidad para las personas mayores, retiradas, personas empresarios, para las personas trabajadores. La iglesia debe tener ese reto, la iglesia debe tener y como se le llaman iniciativas, esas iniciativas donde pueda suplir las necesidades locales. Esto no se trata de poder que la gente llegue y podamos cantar juntos y vamos a escuchar la palabra de Dios y luego se acabó. Porque ya gracias o no sé cómo decirlo, a lo que hemos vivido de la pandemia COVID-19, hemos descubierto que podemos cantar, adorar y escuchar la palabra de Dios de forma digital. Así que quizás no tengo la necesidad de ir allá y congregarme, pero ¿cuál es la intención de ir allá? ¿Cuál es la intención de ir a congregarme? Porque hay unas necesidades sociológicas que la iglesia debe de cumplir, ¿verdad? Como la confraternidad, el apoyo, la cercanía, el contacto, ese apoyo personal, emocional, que está presente de tener el cuidado de poder suplir y ayudar en las necesidades que tiene ese lugar local en particular. No significa que la iglesia se lo va a brindar todo, pero la iglesia debe tener las relaciones, los enlaces, los contactos para poder ayudar a ese lugar local donde Dios los ha puesto. La iglesia es para eso. La iglesia no se trata de ir, cantar, escuchar una palabra y volver a irme. La iglesia debe de cumplir una función ministerial local, donde la gente pueda llegar y acudir en medio de sus necesidades, en medio de lo que pueda estar ocurriendo en la vida de cada persona y que encuentre soluciones allí. Y cuando nosotros como proyectos, ministerios, iglesias, comprendemos la labor de una iglesia local, comprendemos de que se nos ha entregado una ciudad, de que se nos ha entregado un sector, de que se nos ha entregado ese lugar, debemos entonces de tener la responsabilidad, asumir el compromiso y decir, Señor, guíame. Quiero ser de bendición a este lugar. Quiero ser esa solución para este lugar que realmente tú has puesto en mis manos. Y cuando dirigimos un ministerio, cuando dirigimos una iglesia, un proyecto enfocado en el propósito, no enfocado en otras cosas, sino enfocado en el propósito. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Entonces podemos ser más efectivos porque dice, ok, estoy en este lugar, aquí vamos a hacer iglesia local y cuál es mi diseño como proyecto, cuál es mi diseño como ministerio, cuál es mi diseño como iglesia, hacia dónde me voy a dirigir, hacia dónde voy a poder llegar. Y eso hay veces que la mayoría de las veces las iglesias, los ministerios se desconectan. Porque piensan que ser iglesia es poder desarrollar un templo, levantar un edificio, que la gente pueda llegar y ya. No, es mucho más. La iglesia el papel principal de la iglesia es estar involucrada en la ciudad, es estar involucrada en los asuntos, es poder ser solución, no estar desconectada, es estar presente en cada momento. Se supone que los que somos pastores, líderes, ministros, nos demos la tarea por conocer nuestra ciudad, conocer nuestros concejales, nuestros alcaldes, conocer nuestros empresarios, conocer
los que están dirigiendo nuestros hospitales, y tengamos esa cercanía y llegar donde ellos y poder orar por ellos, porque es nuestra labor local. Es lo que tenemos que apuntar, es lo que tenemos que hacer, no hay otra forma. Que hay otros proyectos, sí, pueden haber muchos proyectos, pero igual, hacer una actividad para bendecir las comunidades menos afortunadas y poder llevarle alimento, poder llevarle sustento. Eso es estar preocupado por nuestra comunidad. Eso es hacer iglesia local. No estar desconectados de la iglesia local. Y así yo creo que esta clase lo que nos habla es eso. Poder mirar de una perspectiva seria lo que es una iglesia universal. Cada uno de nosotros de la iglesia universal tiene un plan, una agenda de parte de Dios que no podemos entenderla, que debemos de respetar esos asuntos, y nosotros como iglesia local poder enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo, en nuestra localidad, para ser efectivos. Y para ir terminando, podemos ver la conclusión que nos dice, en resumen, la iglesia no es un edificio o de dominación. De acuerdo a la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación, Juan 3:16, 1 Corintios 12:13. Hay miembros de la Iglesia Universal en las iglesias locales. La iglesia local es desde los miembros de la Iglesia Universal pueden aplicar plenamente los principios del cuerpo, alentándose, enseñándose y edificándose unos a otros en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Así que es imposible que podamos ser una iglesia universal si no somos una iglesia local. Y que la iglesia local esté al pendiente de poder cuidarnos, alentarnos, enseñándonos, edificándonos, y que podamos crecer al conocimiento de la gracia de Cristo. Jesús oró y dijo, yo oro para que sean uno y que unidos crezcan a la perfección. Así que no hay una forma para yo crecer en perfección como ministerio, como iglesia, si no estoy unido al cuerpo, si no soy parte de un cuerpo local, si no soy parte de un cuerpo universal al cual todos somos parte. Sin duda, como ministros, como pastores, como líderes, no podemos perder de vista la función que nosotros debemos de realizar como iglesia. Y cuando tenemos eso bien claro de quién yo soy como iglesia, es interesante que podamos hacerlo, que podamos levantarnos cada mañana con ese objetivo, con ese propósito en la mente de que yo soy iglesia, de que yo soy una iglesia local y tengo que cumplir con un propósito, con una responsabilidad para poder ser efectivo en este tiempo. Yo siempre digo que si nos tocó vivir en este tiempo, si estamos vivos para este tiempo, es porque yo soy parte de las soluciones de este tiempo. Es porque hay algo que ha sido depositado en mi vida para este tiempo que tengo que darlo. Benji, dímelo. Mira, doctor, y qué bueno que se está grabando esta de esto, porque lo que voy a decir quiero que quede grabado para la historia. Y de verdad que esta clase puede ser aparte de clase, una prédica. Y yo le estoy pidiendo a Dios que cuando esto de la situación del COVID-19, que estamos tomando esta clase en un proceso de COVID-19 ahora que estamos, pase, aprendamos de ser iglesia, verdaderamente iglesia, que nos humillemos y en vez de buscar querer nosotros mi propio interés, sino esa parte que dijiste, como Pablo dijo, Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Y que entendamos que nos colaboramos. Mira, lo digo porque lo practico. Como tú sabes, pues yo soy parte del Ministerio de Hombres con Propósito, y como la capellanía
y el Ministerio de Hombres con Propósito se colaboran. Se colaboran sin interés unos al otro, se ayudan sin interés unos a los otros. Pero no tan solo nos colaboramos nosotros, sino que también colaboramos con la iglesia local, con los pastores locales. Y en los tiempos que vivimos, no hay peor cosa que yo he visto que el propio enemigo de la iglesia es la iglesia. El propio enemigo de la iglesia es la iglesia. Donde no se levantan los ateos a tirarle a la iglesia, se levantan los mismos cristianos a criticarse los unos a los otros porque lo que ellos cargan es mejor que lo que tú tienes. Y en vez de nosotros aportar nuestra responsabilidad como iglesia, si vamos a hacer algo por la comunidad o por la ciudad, nos unimos como iglesia. Y yo aporto hasta donde yo puedo llegar, tú aportas hasta donde tú puedas llegar, y Dios se va a encargar de repartir lo demás. Esta clase me parece muy buena, ¿me entiendes? Y estar sobre todas las cosas pendiente a lo que pasa localmente. Es impresionante cómo en poco tiempo hemos podido estar de lleno en la ciudad de Homestead, sabiendo con exactitud. Y si la gente supiera, que me esté escuchando, no sé si alguien escucha esta grabación después, que no es tan difícil y complicado estar mezclado con lo que pasa con la ciudad. Lo que hace falta es que esté. Hay tanta gente, hay tanta iglesia desatendiendo en la iglesia local o su parte como iglesia local, que cuando salen a ayudar, les abren las puertas más rápido que nada. Porque hay escasez de eso. Y en modo testimonio, te lo digo, cuando el Ministerio de Hombres con Propósito con la capellanía, hemos salido a la policía. Siempre que tocamos las puertas, siempre las abren. Porque falta mucho de eso. Cuando se tocan las puertas en la alcaldía, abren las puertas. Porque es un puñado del cual está pendiente a lo que está pasando localmente, y a eso que están pendientes se les da, porque son pocos. Yo espero que después de esta pandemia podamos nosotros ser mejor iglesia local. Que no sea de lo que me conviene a mí como ministerio, sino de lo que yo puedo aportar como ministerio y qué es lo que tú puedas aportar como ministerio para que seamos una iglesia local moderna. Excelente, excelente. Es todo. Eso es el resumen. Ese es el resumen de la clase, de tener esa conciencia de que yo Así soy es. una iglesia local y cómo debo de servir y cómo debo de moverme. Sin duda, el Ministerio Hombres con Propósito es un ministerio que lleva, no sé, ya 2 años, 3 años, para 3 años ahora, ya 2 años y algo. Y es un ministerio que ha podido ser influencia, ha podido poder ser de enlace, ha podido hacer muchas cosas en la ciudad, pero es porque ha estado dispuesto, es porque lo ha querido hacer, es porque quizás sin tomar todas estas clases, asumió la responsabilidad de ser iglesia, primero de ser iglesia local, de estar involucrado en los asuntos de la ciudad, de poder estar pendiente. Quizás hay muchas personas que pueden pensar que eso no es necesario. No, pues porque eso es necesario, es que yo lo que tengo es que predicar y que la gente llegue y escuche la palabra de Dios. Pero eso no es ser iglesia local. Iglesia local es estar involucrado en los asuntos de ese lugar. Es poder estar presente, es poder llegar y poder dar esa mano de ayuda, esa mano de apoyo. Y yo creo que en algún tiempo la iglesia fue así. Quizás cuando yo me crié, la iglesia fue así. Pues llegó un momento dado en que la iglesia comenzó a desconectarse de su localidad. Yo me acuerdo que si antes moría alguien en la ciudad, alguien en el pueblo, los pastores se presentaban. No tenían que ser invitados por los familiares.
porque los pastores se presentaban porque los pastores conocían a las personas de su lugar, conocían quién había fallecido, conocían sus familiares y quizás no eran miembros de su iglesia, pero decían presente, estaban allí. No solamente los pastores, los sacerdotes aparecían y estaban allí y uno sabía quién era el sacerdote del pueblo y uno sabía quién eran los pastores del pueblo porque estaban allí presentes y si ocurría algo en la política, en el gobierno, allí estaba el sacerdote, allí estaba el pastor pendiente, orando por los gobernantes, por los posibles alcaldes. Y esa involucración de la iglesia llegó un momento que se desconectó. Llegó un momento de que tienen que llegar acá y ¿cómo sería la palabra correcta? Pero yo creo que reducimos lo que somos. Nosotros no solamente estamos para reunirnos a cantar y predicar. Estamos reunidos, nosotros somos iglesia. Jesucristo lo puso muy alto, no. Jesucristo nos retó, nos desafió y nos dijo que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Y si yo entiendo eso, yo tengo que ser la luz de mi comunidad, la luz de mi localidad, la luz de mi ciudad. Yo tengo que ser la sal de ese lugar. Yo tengo un gran desafío, yo tengo un gran reto de cómo puedo alumbrar mi localidad, de cómo puedo conservarla como la sal, mi localidad. Tengo ese reto que nos tira Jesucristo. No podemos desconectarnos de eso. Debemos de ser la solución para cada lugar. Amén. Si hay alguna duda, pregunta, comentario, aportación. ¿Estamos listos? ¿Estamos ready? Dame terminar aquí la grabación. Un momentito.